Pues ya estamos de vuelta otra vez, de nuevo en esta programación local, en la segunda parte de Es la Mañana de Málaga, de Es Radio. Y bueno, pues a continuación vamos con nuestro debate habitual de los martes, y en este caso, pues en clave Vélez Málaga. Para ello nos acompañan en el estudio Serafín Pérez, lo diré bien, Serafín Pérez, concejal de Andalucía por Sí, al cual agradecemos que venga por este lugar, la primera vez que contamos con él. Muy buenas tardes, Serafín, ¿qué tal? Muy buenas, muy agradecido por tu invitación. Pues claro que sí. Y por otra parte, el que nunca falla, que siempre está aquí, Javier Herreros, que hay que decirlo, es que no ha fallado un solo debate desde que empezamos. Javier Herreros, que es el portavoz de Vox en el consistorio veleño. Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, Enrique, y a todos los radioyentes. Y bueno, y Vox, pues yo la imagen pues del partido infalible. Es que Javier es que está encantado de conocerse, es así. Bueno, vamos a abordar los asuntos que nos ocupan por hoy y bueno, pues cómo no, vamos a hablar de esa tasa de basuras, ¿verdad? Que es tan recurrente en vuestro municipio, en Vélez Málaga. Con una tasa, bueno, pues de residuos, que algunos lo llaman tasa de basura, pero técnicamente es tasa de residuos, es una nueva tasa que vendría a sustituir la antigua tasa de basuras, por así decirlo, ¿no? Una tasa que prevé recaudar 7,2 millones de euros al año. Y bueno, pues parece ser que ya prácticamente implementada, y por la cual, bueno, pues el equipo de gobierno, con su aprobación, rechazaba las alegaciones de la oposición y de 560 vecinos. Así que, bueno, quedaba aprobada en este último pleno, si yo no me equivoco, en este último pleno que teníais, con bonificaciones, eso sí, que dicen que sumarán 126.000 euros. Pero claro, 126.000 euros sobre 7.200.000 es poca cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a comentarlo primero con Javier. Bueno, pues bueno, es una aprobación inicial. ¿Por qué? Porque como ha habido, bueno, nosotros llevamos al debate la última vez que se debatió la falta de esos informes técnicos y jurídicos tan necesarios para la implantación de esta ordenanza y de esta nueva tasa, pues como ha habido cambios sustanciales y así lo ha reflejado la secretaria de Pleno, pues vamos a volver de nuevo hacia el punto inicial. Y además el señor Lupiáñez ha visto a bien de que pues se haya de nuevo otros 30 días de alegaciones. Nosotros vamos de nuevo a alegar, igual que a los vecinos, invito a que aleguen a esta tasa impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez. Y luego tendrá de nuevo otra aprobación definitiva. Es decir, que todavía estamos en el punto de partida en esta nueva tasa. Una tasa que, como todos los vecinos de Vélez Málaga saben, y está además acreditado en las numerosísimas actas de pleno que se han ido recogiendo a lo largo de estos últimos plenos, es una tasa que es una doble imposición, porque venía incluida dentro del recibo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, ya desde tiempos inmemoriales, desde los años 90, y que va a ser un doble cobro por unos servicios que ya venía prestando el ayuntamiento y cobrándolo a través del impuesto de bienes inmuebles. Resulta paradójico que muchas de las bonificaciones que nosotros habíamos planteado en las alegaciones, que han sido rechazadas por el equipo de gobierno, pero dos de las más importantes, que incluso las tenía recogidas su socio de gobierno, el Grupo Independiente, que era la bonificación para las familias monoparentales o para aquellas familias donde los ingresos que entraban en todo el conjunto familiar era inferior al salario mínimo interprofesional, pues también la han rechazado. Nos resultó sorprendente que el Grupo Independiente, que había incluido estas dos bonificaciones, no se las aceptase y han aprobado ellos también con su voto positivo y favorable esta nueva tasa de basura. Al final, un nuevo despropósito de este equipo de gobierno que no ha pensado en el bien común, no ha incluido esas nuevas bonificaciones de esta tasa de basura impuesta por esa maldita Agenda 2030 que desde la Unión Europea no están implementando en la vida de todos los vecinos. Y no ha planteado pues la reducción pues del impuesto de bienes inmuebles en la misma proporción en la que se va a instaurar esa tasa de basura o de residuos en nuestro municipio de Vélez Málaga.
Bueno, doble imposición, porque efectivamente, ¿no? En su día el ayuntamiento decidió simplificar, ¿no? Simplificar el número de recibos, bueno, pues digamos, incluyendo la antigua tasa de basura dentro del recibo del IBI. Pero Correctísimo. parece ser que el ayuntamiento no está de acuerdo con esta cuestión, pero es verdad que hay papeles que sí lo acreditan, vamos, según los que yo he podido ver. Correcto, además es redundante lo que has comentado, la tasa de basura en Vélez Málaga desde los años 90 se incluyó dentro del recibo del IBI porque era más fácil cobrar el recibo del IBI más que esa tasa de basura. Se elevó el tipo impositivo del IBI para poder integrar el coste del servicio de la basura y de su recogida en este impuesto de bienes inmuebles y poder obtener ese dinero, esa cantidad monetaria para poder pagar el servicio. Y si no me equivoco, el coeficiente subía del 0,65 al 0,85, una cosa así. 0,90 llegó a estar, correcto. Más o menos eran 0,2 en ese momento Sí, que sí, se sí. incluyó la tasa de basura, se incluyó dentro del recibo libre, me parece que subió en 2 décimas. Correcto, y además, 0,2 puntos. Con la peculiaridad de que también hubo una nueva valoración de la ponencia de valores, del valor catastral, y subió el IBI una barbaridad, una auténtica barbaridad en el municipio de Vélez Málaga. Bueno, Serafín, sobre esta cuestión. Pues como bien ha estado explicando ahora mismo el compañero Javier, estos son datos, que los datos son los que nos dicen que exactamente pues esta tasa pues está incluida dentro del recibo, y me quiero hacer un poco eco de las palabras que decía el concejal de Hacienda hace unos meses, donde decía que la tasa de basura estaba incluida dentro del recibo del IBI. Entonces, ante esta afirmación, poco más que decir. Es un dato que llevamos, digamos, en la carga los vecinos de Vélez Málaga desde hace 30 años, y entonces pues está claramente demostrado que estamos pagando la tasa de basura dentro del recibo del IBI. Ahora viene otra tasa de basura, que es la que nos tiene, digamos, un poco con el tema de actualidad, y entonces pues para eso estas alegaciones donde demuestran que en distintos documentos se recogen en esta alegación, que es la alegación famosa en la que el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, pues nos ha acusado directamente, en este caso a mi portavoz, al líder de nuestro partido, José Pino, de decir que ha habido una firma falsa y tal, y entonces nosotros lo que estamos es deseando de que llegue esta acusación, deseando que nos llegue esta denuncia, porque en el momento que llegue vamos a poner una querella sobre este hombre por las acusaciones que hizo públicamente en el último pleno, sobre las alegaciones, donde son alegaciones que cada uno de los vecinos ha presentado individualmente, y lo primero que ha sido acusar a nuestro líder. Entonces estamos deseando de que llegue esta acusación directa por parte de la policía, donde hizo una rueda de prensa al día siguiente del pleno, y estamos deseando que llegue para tomar carta en el asunto. Bueno, efectivamente, denunciaba Manuel Gutiérrez presuntas irregularidades en las firmas en contra de esa nueva tasa de basura en Vélez Málaga, y entregaba a la Policía Nacional casi 150 adhesiones en las que dicen que hay sospechas de falsedad documental, y de ellas acusa al portavoz de tu partido, a José Pino, de Andalucía por Sí, y él dice, bueno, pues que esto nada, que es una cortina de humo. Sí, pero fíjate que en la nota de prensa dice que presuntamente, lo dice presuntamente muy, muy bien detallado, cosa que no hizo el día anterior, donde le hizo una acusación directa. ¿En el pleno? En el pleno acusó directamente de que había hecho una falsificación de firma. Entonces, pues ya te digo, estamos deseando de que llegue esta denuncia para tomar carta del asunto. Estamos deseando de que llegue. Javier, sobre esta cuestión. Bueno, sobre esta cuestión, sí es cierto que en el pleno, un pleno que el principal punto de debate
ese día era la tasa de basura y quedó el debate bastante difuminado con las acusaciones del concejal de Hacienda con respecto al tema de las firmas de estas aproximadamente 150 anexiones de algunos vecinos de Belén Málaga, en la que parece ser que la firma que venía en el documento nacional de identidad no correspondía con la firma que estaba manuscrita en el manifiesto, ¿no? Bueno, nosotros ahí lo único que decimos es que si realmente el Partido Popular lo va a llevar en el ámbito jurídico, pues ya se dirimirán las cuestiones en este aspecto y en este ámbito y ya se dilucidrá lo que tenga que ser, ¿no? Ahí no podemos decir nosotros mucho más. A mí sí que me gustaría preguntaros acerca de la tasa de basura. Se proponen, ¿no?, según qué alegaciones, para, entiendo, tener en cuenta excepciones, para poder rebajarle el IBI a personas que a lo mejor están en una situación más comprometida. Quizá esas rebajas puntuales se puedan llegar a hacer, pero aunque es cierto que ya estaba incluido en el IBI la tasa de basura y al incluir una tasa de residuos fuera, lo que me gustaría plantearos es si un ayuntamiento con un plan de ajuste puede realmente, digamos, renunciar a esa partida de ingresos y que se lo permita el Estado. Bueno, yo estudiando detenidamente el reajuste del plan de ajuste que ha hecho nuestro equipo de gobierno municipal en la versión beta, ¿no?, versión mejorada, porque yo creo que va a haber más reajustes del plan de ajuste en sucesivos años. Yo entiendo que, tal y como han planteado este plan de ajuste, para ellos es fundamental la implantación de esa tasa de basura. ¿Y por qué? Porque el plan de ajuste, el equipo de gobierno lo ha enfocado por el lado de los ingresos, es decir, por el lado de los tributos y de los impuestos que tienen que sufrir nuestros vecinos para cuadrar las cuentas. También hay una reducción de gastos de personal de 1,7 millones de euros. Pero prácticamente es una situación pues muy minúscula, que conforme a ese plan de ajuste que ellos plantean. La verdad que donde está el mayor porcentaje es por el lado de los ingresos y sobre todo en esa tasa de basura, donde el ayuntamiento va a ingresar los 7.200.000 euros. Al final, ¿qué va a ser la tasa de basura? Pues un nuevo golpe fiscal, una nueva carga fiscal al bolsillo de los veleños. Es cierto que el señor alcalde, en esa rueda de prensa triunfalista que tan acostumbrados nos da en su segundo año triunfal, pues nos dice que Belén Málaga, según los datos del Instituto de Geografía, Cartografía y Estadística de Andalucía, dice que es uno de los municipios de más de 50.000 habitantes donde existe menos carga fiscal, ¿no? Bueno, la verdad que tampoco podemos dejar a un lado, y tampoco no es menos cierto, que Belén Málaga es el municipio de más de 50.000 habitantes donde menos ingresos se generan para una familia. Es decir, que necesitamos, para menos ingresos tenemos una mayor carga fiscal si hacemos la correlación. Este plan de ajuste también hay que ponerlo en contexto. ¿Por qué se realiza este plan de ajuste? Este plan de ajuste se realiza por una imposición del Gobierno de la Nación, ya que nosotros tenemos un ayuntamiento que es moroso. Que no paga proveedores. No paga proveedores, exactamente. El periodo medio de pago del periodo medio de pago de las facturas, de las obligaciones que tiene nuestro ayuntamiento con sus proveedores en el año 2024 ascendió a más de 160 días. Cuando estos números llegaron al Gobierno de la Nación, se realizó un plan de pago a proveedores, el primer plan de pago a proveedores, que fue a finales del año pasado, con una cantidad que ascendía a más de 13 millones de euros, y en menos de un año después hemos hecho otro nuevo plan de pago a proveedores que asciende a la no minúscula cifra de 9 millones de euros, y por eso se ha tenido que reajustar el plan de ajuste. Como esas deficiencias estructurales en el pago a nuestros proveedores siguen existiendo y van a seguir existiendo, porque el señor Lupiáñez tiene una increíble falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque es incapaz de decirle a sus concejales delegados, de que gasten con decoro, que gasten con mesura. Sus concejales gastan por encima de las posibilidades de nuestro ayuntamiento y por encima del presupuesto que tienen asignado. ¿Qué consecuencia tiene aquello? Que
existen unas obligaciones pendientes de pago, una factura de unos proveedores que no tienen el procedimiento administrativo adecuado, porque no se ajustan a un presupuesto que, por cierto, en el año 2025 todavía no tenemos presupuesto, ni a un procedimiento administrativo necesario, lo cual genera que se retrasen estas facturas y el periodo medio de pago aumente de manera exponencial. Por eso ya le digo yo que el reajuste del plan de ajuste va a tener otro nuevo reajuste en fecha que no van a ser muy tardías, ya que el periodo medio de pago va a seguir aumentando de manera exponencial. Por encima de esos 160 días que apuntabas. Yo ahora mismo se encuentra, después del plan, de este último plan de pago a proveedores, ha sido de 90 días, pero hemos tenido cifras después del primer plan de pago a proveedores que ascendieron a la cantidad de más de 200 días. Es decir, que por eso yo le digo que como el problema que tenemos es un problema estructural, se va a seguir repitiendo el aumento de ese periodo medio de pago. Para que nuestros oyentes se enteren, básicamente, si el periodo medio de pago está ahora mismo en 90 días, estaría triplicando, ¿no? Lo que la ley marca, la ley de proveedores, ¿no? Marca que tiene que ser 30 días de periodo medio de pago. En fin, para pagar a las empresas que dan servicio al ayuntamiento. Pues imagínese usted cuando nos encontramos con cifras cercanas a los 3 dígitos, por encima de los 3 dígitos, a incluso 160 días, que son más de 5 meses para poder pagar una factura a un proveedor que ha cumplido con el ayuntamiento. Y es el ayuntamiento el que no hace lo que creo que es lógico en un ayuntamiento, el pagar lo que se debe. Sí, bueno, pues entendemos que la situación también, Javier, del ayuntamiento, no por defender al ayuntamiento, que ya se defenderá él solo. La situación también viene sobrevenida. Anteriormente habían facturas pendientes de pago antes de entrar este actual equipo de gobierno. Sí, correcto, pero para eso estuvo el primer plan de pago a proveedores, que fue a finales del año pasado, 13 millones de euros, y ahora, un año más tarde, cuando ya llevamos más de 2 años de mandato del señor Lupiáñez, tenemos otro plan de pago a proveedores de 9 millones de euros. Y las facturas que son anteriores al mandato del señor Lupiáñez son las menos. Es decir, que tenemos más de 2.000 facturas en el mandato del señor Lupiáñez que ascienden a una cantidad cercana a 9 millones de euros, más de 1.500 millones de las antiguas pesetas que el señor Lupiáñez no ha pagado ni en tiempo ni en forma. Por cierto, bueno, que con ese reajuste del plan de ajuste, valga la redundancia, bueno, también se caen 3,5 millones de euros en inversiones, aparte de esos 1,7 millones en gastos de personal, o sea que al final sí que hay un ajuste, sí que hay una reducción del gasto, pero quizá insuficiente. Eso es lo que cabría debatir quizá. Bueno, Serafín, sobre este asunto. Pues como bien ha comentado el compañero, es que son números que dicen exactamente la situación en la que hay. Se ha hecho durante estos 2 años que llevamos de gobierno, más de 2 años, donde se ha continuado haciendo lo mismo que se estaba haciendo en las legislaciones, en las legislaturas anteriores. Se descontrola totalmente el gasto en determinadas tenencias de alcaldía, donde tienen un presupuesto, donde se duplica el gasto de facturación y no hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tú como grupo, digamos, de gobierno no eres capaz de controlar este desmesurado gasto que está habiendo en estas tenencias, donde no hay ningún tipo de control, se sigue haciendo lo que se ha hecho durante este tiempo atrás, pues evidentemente este plan de ajuste se queda corto y en este caso pues ha tenido que ocurrir lo que ha ocurrido, que ha habido otro segundo plan de ajuste. Entonces, esto no es ni más ni menos que una cortina de humo en el tema de lo que es la denuncia que nos quieren poner para hablar que al final tú llevabas en tu digamos en la ¿cómo se dice? En la parte de cuando comenzaron a llevar ellos promocionando de que iba a tener una bajada de IBI y no se hace ¿por qué? Porque es que evidentemente es imposible hacerla con estos números. Entonces, si nosotros le decimos que tú habías prometido bajar el IBI como propaganda electoral que llevaba y no eres capaz de hacerlo, ahora te tienes que ceñir a un plan de ajuste, pues estás mintiendo. Entonces, esta es la mentira que nosotros le sacamos al grupo de gobierno, donde evidentemente va a incumplir todas estas promesas que hicieron cuando hicieron su propaganda electoral antes del gobierno. Pues en ese sentido, Javier, quizá prometieron bajar los impuestos, pero cuando se conoce la situación del ayuntamiento,
tuvieron que recular y no solamente, bueno, tuvieron que hacer un poco lo que dijo Rajoy, aquello de ¿cómo dijo Rajoy? Aquello de dije que iba a bajar los impuestos y los he subido. Pues, pues eso lo dijo, pero a veces Bueno, pasa. Al final, el señor Lupiáñez es una triste calcomanía y de la prolongación del mandato del anterior alcalde del Partido Socialista. Un ejemplo más de lo que son las políticas bipartidistas del Partido Socialista y del Partido Popular, que cuando los dos se encuentran en el gobierno, al final hacen exactamente lo mismo. Mire, en fecha reciente, el mismo jefe de la policía local ha dicho que los eventos este año han aumentado en un 21%. Eso supone, pues como todos los radioyentes pueden escuchar, pues más efectivo de la policía local, pues más efectivo de protección civil, de limpieza y del servicio operativo del ayuntamiento, por ejemplo. Y eso fue un guantazo sin manos que le dio el mismo jefe de la policía local, que lo nombró el señor Lupiáñez, al alcalde. Mientras tanto, mientras que tenemos un plan de ajuste para poder pagar todas esas facturas impagadas de nuestro ayuntamiento, nos encontramos que el Partido Popular del señor Lupiáñez todavía no ha construido ninguna vivienda de protección oficial, no ha construido ningún aparcamiento, por supuesto que no ha bajado los impuestos, sino que lo ha subido y que no ha cumplido ninguna de esas promesas electorales que decía que iba a cumplirla en 100 días. Nosotros le hemos dejado de margen ya no 100 días, sino 2 años. Usted dice que efectivamente ha habido facturas que venían prolongadas del mandato anterior, y no se lo discuto. Pero eso venía ya incluido en el primer plan de pago a proveedores a finales del año pasado. Hace un mes hemos aprobado ese segundo plan de pago a proveedores por 9 millones de euros. Y esas facturas son del señor Lupiáñez. Esas no le podemos discutir al señor Lupiáñez, que es debido a su gestión. Y tal y como ha dicho el compañero Serafín, lo que es inconcebible que nosotros, en la tenencia de alcaldía de Torre del Mar, haya un presupuesto de unos 700.000 euros y se generen facturas por más del doble. Y la mayoría de ellas destinadas a eventos. Al final, el Ayuntamiento de Vélez Málaga, se lo digo a todos los artistas y a todos los empresarios de los espectáculos, tienen un filón enorme en este ayuntamiento, porque se ha convertido en una empresa de eventos. Pues Javier, no sé, a ver, las fiestas populares, también meterles mano es algo nunca mejor dicho, y además un poco redundante quizá, pero es impopular, ¿no? Meterle mano a las fiestas populares de cualquier municipio, ¿no? Y en este caso, bueno, pues en Málaga se dan pues una serie de fiestas, pues, cada 2 por 3 con un municipio de la entidad, ¿no? De Vélez Málaga. Bueno, pues hay celebraciones, claro, y demás, y claro, meterle mano a eso, yo entiendo que electoralmente es muy costoso. Claro, es que, bueno, es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí, perdona un momento. Evidentemente, las fiestas, tú no puedes cargarte una fiesta, tradiciones de toda la vida. Y evidentemente, lo que sí está claro es que si hay un plan de ajuste, entonces lo que tendremos que hacer es un poco revisar este gasto, no hacerlo digamos, sin ningún tipo de control, y tendremos que apretarnos un poco el cinturón. Evidentemente, una fiesta, una tradición de toda la vida no la vas a quitar, que eso nadie ha dicho de quitarla. Lo que sí es cierto es que si nos pasamos 3 pueblos, nunca mejor dicho, de gasto y sin ningún tipo de control, ese dato es un dato demoledor. Que la tenencia de alcaldía de Torre del Mar se gaste el doble del presupuesto, eso es un dato muy grave. Y evidentemente el gasto está dedicado a las 3-4 fiestas, digamos, importantes que tenemos en el año, pero es que ya estamos hablando de Halloween, estamos hablando de la cabalgata de Reyes, estamos hablando del famoso Air Show de Torre del Mar, que no escatimamos absolutamente en ningún euro de menos. Al contrario, cada factura que encontramos y vemos que pertenece a cualquiera de estos, es que estamos hablando que hay carrozas que valen 18.000 euros todos los años. Por favor, la misma carroza vale 18.000 euros, es que aquí hay un gasto desproporcionado totalmente, y en eso nos basamos, en el ajuste, en apretarnos el cinturón en determinado gasto para estas fiestas. Pues yo en este sentido sí que me gustaría preguntaros la pregunta de cara, digamos, a las próximas municipales, que creo que no queda tanto, queda menos de 2 años. Queda menos de 2 años, así que... Año y 8 meses.
Año y 8 meses, mira, lleva la cuenta lleva aquí el bien. compañero. Minutos Minutos y días, ¿no? Todo. No, lo digo porque, como comentaba anteriormente, es impopular, ¿no? Meterle mano a las fiestas populares. De vuestra parte, ¿recortaríais el gasto público del ayuntamiento en esas fiestas, tradiciones y demás? ¿O no? Porque luego el dinero hay que recortarlo de algún sitio. Y claro, cuando tú recortas, a la gente no le gusta. Mire, yo lo que le achaco mucho al señor Lupiáñez cada vez que tenemos esas discusiones en el Pleno es lo que he comentado antes, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato? El señor Lupiáñez, en el apartado de ferias y fiestas, tenía un presupuesto contemplado en el presupuesto del año 2024, en el año 2025 no, porque todavía, como el señor Pedro Sánchez, el señor Lupiáñez parece que es una triste calcomanía del señor Pedro Sánchez. Lo digo porque... Sobre eso lo hablaremos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque es un presidente que primero no cumple con o un alcalde que no cumple con sus promesas electorales, un alcalde que está superditado bajo su socio de gobierno, el Grupo Independiente, el grupo Independiente por el municipio de Torre del Mar, y que además sus presupuestos son completamente irreales. Y eso es lo que yo le achaco al señor Lupiáñez. En el pasado mandato se hizo famosa la frase, además, él que la llevó al pleno, la de las 3F, la feria, fiesta y fanfarria, y el señor Lupiáñez al final, pues, volvemos a decir, se encuentra reflejado en ese alcalde que ya no está, el alcalde del Partido Socialista, y el señor Lupiáñez es el vivo reflejo de esas políticas socialistas que no le funcionaron al anterior alcalde, ¿no? El señor Lupiáñez es un alcalde sin liderazgo, postrado a los pies de su socio de gobierno, y que esa falta de liderazgo le está mermando toda su capacidad de gestión, ¿no? Nos encontramos con un ayuntamiento en la que solo existen 2 centros de educación infantil, en la que no existe ningún centro de adultos, de personas mayores, a pesar de las necesidades que tienen nuestros municipios, y todas esas necesidades sociales y de infraestructura tan necesarias en el tercer o cuarto municipio de la provincia de Málaga, y que el señor Lupiáñez no está haciendo nada para encauzar esa curva descendente que tiene nuestro municipio, que la está cada vez alejando más de las primeras posiciones de municipios importantes de la provincia de Málaga. Como queda poco más de año y medio para esas elecciones, Javier, y apuntabas que el actual alcalde del Partido Popular replica las políticas del Partido Socialista saliente, la pregunta es muy sencilla. Si sois, digamos, decisivos a la hora de sustentar la gobernabilidad del ayuntamiento, y de vosotros depende, y está además el señor Lupiáñez como candidato a la alcaldía, ¿lo tendríais que apoyar o no? Bueno, nosotros con permiso de la primera fuerza política, que está aquí representada por mi compañero Serafín, indudablemente... Primera fuerza política de la oposición. La primera fuerza política de la oposición, sí. Correcto. Nosotros sí, estoy seguro que vamos a ser súper decisivos en las próximas elecciones municipales, y nuestros votos no son baratos, nuestros votos son caros y tendrán que cumplirse una serie de premisas y condicionantes para darle el apoyo al señor Lupiáñez. Y sobre todo, la primera condición es la de cambiar, por supuesto, esa gestión que tiene el señor Lupiáñez, que está enfocada en un municipio en la que la feria y las fiestas es lo más predominante en el municipio, en vez de una gestión económica en la que la carga fiscal para nuestros vecinos pues sea intentar ser lo más somera posible. Voy a intentar que me contestes con respecto a lo que recortarías en materia de ferias, fiestas y demás, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra a Serafín, así que así podéis ir pensando. Me da tiempo a pensar. Me da tiempo a pensarlo. Serafín, sobre esta cuestión. Pues aquí se trata de palpar, como te puedes imaginar ahora mismo hoy en día, a la opinión de los vecinos que tenemos. El vecino de Vélez Málaga es un vecino que está muy enfadado porque evidentemente la mayoría de la gente pues quería un cambio. Este cambio estaba claro que era prácticamente quitar de en medio al Grupo Independiente Torre del Mar y al Partido Socialista,
que hicieron una política totalmente nefasta en el tiempo que estuvieron juntos, donde estaban metidos en una burbuja bastante centralizado, donde no veían los problemas de la gente, no veían los problemas que teníamos de limpieza, no veíamos los problemas que teníamos con el pago a proveedores, por ejemplo, para todas las empresas que colaboran con el ayuntamiento. Y evidentemente el ciudadano está muy enfadado por el resultado que dio, porque estaba claro que en la oposición, el trabajo que se hizo de oposición en los años anteriores fue el trabajo de Andalucía por sí. El Partido Popular apoyaba la mayoría de los movimientos que hacíamos nosotros desde la oposición, con un trabajo duro desde el primer día que estuvimos en la oposición, y ese trabajo que hicimos nosotros y ese desgaste que hicimos sobre el Partido Socialista, pues prácticamente se aprovecharon ellos con estos resultados. Entonces, nosotros fuimos capaces de quitar de 7 concejales, a llevárnoslo a 3 concejales del Partido Socialista. Esos 4 concejales, en teoría, vinieron hacia nosotros, que fueron los que dieron lugar a esta situación, a este escenario, que es el que actualmente nos encontramos con el grupo independiente por el municipio de Torre del Mar, con 6 concejales, al igual que nosotros, y el Partido Popular, pues en este caso, con 8, en vez de hacer esta línea de cambio, que era la que todo el mundo pues prácticamente tenía prevista y era el escenario que se iba a dar, donde ellos hicieron un giro bastante brusco a todas las intenciones de los vecinos con su voto, y volvieron a unirse con el grupo independiente de Torre del Mar, que ha sido exactamente, o se está haciendo totalmente, una línea continuista de aquel despilfarro que tenían con el grupo, con el Partido Socialista. Y esto, pues evidentemente, el vecino hoy en día lo tiene bastante claro, lo ve, a nosotros nos llega esto por todos lados, porque nosotros estamos todos los días en la calle, estamos viendo y estamos palpando este termómetro que tenemos para ver cuál es la intención de los vecinos, y está claro que la gente no quiere lo que hay, porque hubo un cambio de sillón en el gobierno, pero lo único que cambió fue la persona. Se sigue haciendo las cosas exactamente igual. Llevamos una línea continuista prácticamente de 10 años, y esto es lo que ha ido a desembocar en esta situación que tenemos de plan de ajuste, en esta situación de que tenemos de temas de limpieza, de temas de pagos a las empresas, que son beleñas, por supuesto, las que intentan echar para adelante esto y no tienen recompensada la acción de un trabajo como puede ser el trabajo de cualquier tipo de municipio. Y esto, pues, yo creo que está bastante claro a la orden del día, y hoy en día la gente está muy enfadada, y eso no hay nada más que ver en los famosos datos que han dado estas encuestas, que no han llegado a salir a la luz pública. Serafín, te voy a preguntar lo mismo que le preguntaba a Javier. Si de vosotros dependiera un futuro gobierno municipal, ¿haríais esos recortes en ferias, en fiestas y ese tipo de cuestiones? No sé si también en materia de personal, en materia de empresas, ya sabes, que se contratan con contratos menores, y que, bueno, pues muchas veces lo que puede decir muchos vecinos es que, y esto es habitual en cualquier color político, se hacen a dedo y para los amigotes. Eso es lo que dicen muchos vecinos. Vuestra parte, si tuvierais la opción de condicionar la gobernabilidad, ¿recortaríais ampliamente ese tipo de gastos que se podrían considerar superfluos y no fundamentales, ¿no?, para los vecinos? Pero los vecinos a lo mejor tienen preocupaciones mucho más graves que esas. Pues la verdad que tienes que tener en cuenta que las tradiciones, las fiestas son fiestas, y esto evidentemente a lo largo de los años, pues no estamos hablando de quitar una fiesta, quitar otra, estamos hablando de quitar cosas que sobran. Estamos hablando del Festival Aéreo, que llevamos ya más de 10 años, que cuesta cerca de 2 millones de euros. Estos 2 millones de euros podemos perfectamente echarlo a un lado y ese dinero a hacerlo directamente para políticas constructivas que tenemos en el pueblo, que hay muchísima gente pasándolo muy mal, y de hecho, pues en los últimos plenos lo llevamos en muchas propuestas, donde lo que tenemos que intentar es ayudar a la gente que lo necesita. Y evidentemente
se puede recortar el gasto en determinadas fiestas, pues claro, porque estamos actualmente, el gasto ese no lo controla nadie y aquí vamos todos sin problemas, sin mirar, porque estamos en el gobierno y gastando un determinado presupuesto, en este caso un presupuesto que no lo hay, que el 2025 se nos va a ir el 2025 y no va a haber un presupuesto, que esto es vergonzoso, que decíamos también, o que decían lo tenemos bastante bien estudiado, que en octubre decían que para antes de final de año iba a tener el presupuesto del 2025, y fíjate a la altura que estamos, y se va a ir el año 2025 y no va a haber presupuesto. Esto es una clara muestra del despropósito que hay del gobierno actual, donde no hay un plan, una estrategia clara de lo que quieren, y digamos que están intentando solucionar las cosas conforme les viene, pero de una forma muy mala. Entonces, por supuesto que hay que recortar sobre todo en ese gasto excesivo de determinadas cosas que no nos van a llevar a ningún tipo de solución para el municipio. Javier, Bueno, ya has tenido tiempo para pensar, así que la pregunta era muy concreta. la respuesta es fácil a la pregunta que tú me has hecho. Desde Vox, y en particular nosotros hemos venido para cambiar esto. Si no, no me hubiese metido en esto. Si no, no me hubiese metido como concejal, yo lo tengo clarísimo. Venimos a cambiar la política municipal. La política municipal del bipartidismo, la política municipal del Partido Popular y del Partido Socialista. Por supuesto que nosotros vamos a reducir no solo en el capítulo de feria y fiesta, sino en todos aquellos capítulos donde el gasto está muy por encima de lo que es estrictamente necesario. Vamos a ver, yo creo que la feria y fiesta de un municipio que tiene más de 12 núcleos de población, 22 kilómetros de costa, la seña de identidad de esta fiesta no se va a perder porque se disminuya el coste. Siempre ha habido Noche de San Juan, siempre ha habido la romería, las 12 romerías que tiene nuestro municipio, también la cantidad de ferias que tiene cada uno de los núcleos de población, las procesiones del Carmen, eso siempre ha existido sin tener ese gasto desmesurado y sin decoro que tiene el señor Lupiáñez, precedido de otros mandatos anteriores, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que nuestros vecinos de Vélez Málaga y de todos los núcleos de población que componen este municipio, no les va a importar tener un concierto que sea gratis si son capaces de tener vivienda de protección oficial, si son capaces de tener aparcamiento, si son capaces de tener su carga fiscal por debajo de los criterios mínimos razonables y de encontrarnos con todas esas promesas electorales que hacen todos los partidos políticos, pero que en particular la hizo el Partido Popular del señor Lupiáñez, en la que decía que en su ADN se encontraba la reducción de impuestos, la reducción de la gestión ineficaz, y nos encontramos que el señor Lupiáñez al final sigue siendo ese espejo, vuelvo a repetirlo, de esa gestión que tanto ha fracasado en este municipio y que tan malos resultados ha dado a sus predecesores. Entonces, ya se lo estoy diciendo, señor Enrique, nosotros hemos venido a cambiar esto. Si nosotros somos fundamentales para un posible pacto de gobierno, ya se lo digo al señor Lupiáñez, yo sé que él está deseando decir, ojalá que no pactemos con Vox. Estoy seguro que él en su yo interior lo está pensando, pero ya le aseguro que Vox va a ser determinante en las próximas elecciones municipales y va a tener que pasar por el aro. Pero entiendo por qué el señor Lupiáñez va a estar deseando tal cuestión. Hombre, porque el señor Lupiáñez está muy cómodo en la posición de gobierno que se encuentra ahora con el Grupo Independiente. Es un señor en la que, vuelvo a decirlo, se encuentra postrado a los pies de su socio de gobierno, tiene una falta de liderazgo que todos los vecinos lo palpan y se demuestra una vez más, cada vez que nos encontramos en esos plenos que le achacamos y le echamos en cara al señor Lupiáñez que sea incapaz de sacar unos presupuestos consensuados con su socio de gobierno. Ese es el ejemplo más fehaciente, más importante en esta situación. Un presupuesto que es el documento más importante que tiene un ayuntamiento, es incapaz de sacarlo adelante porque tiene el enfrentamiento continuo de su socio de gobierno que le impone unas condiciones tan coercitivas que es incapaz de sacarlo hacia adelante. Por eso, en este año 2025 vamos a encontrarnos con un año sin presupuesto.
¿Qué va a suponer eso? Que en el año 2026 tendremos una cantidad desmesurada de facturas extrajudiciales con suplementos de crédito y nos vamos a encontrar que el periodo medio de pago también se va a elevar y vamos a encontrarnos también con otro nuevo plan de pago a proveedor y nos vamos a encontrar también con otro reajuste del plan de ajuste. Por eso digo yo, y se lo digo aquí a los radioyentes, para que nos escuchen de toda la provincia de Málaga, el señor Lupiáñez, el alcalde de Vélez Málaga, es un alcalde sin liderazgo que está llevando a la quiebra económica a nuestro ayuntamiento. Recordar a los vecinos, recordar a los radioyentes que ahora mismo Vélez Málaga se encuentra hipotecada durante 16 años con estos nuevos reajustes del plan de ajuste, vuelvo a insistir, para poder pagar esas facturas de esos servicios, de esos autónomos, de esas pequeñas empresas que ejercen un trabajo, que ejercen un servicio sobre nuestro ayuntamiento y que nuestro ayuntamiento es incapaz de pagar en tiempo y forma. Bueno, algo que seguro que sí está quebrado, Javier, es, y además las imágenes, cuando uno pasea por Vélez Málaga, uno lo ve y es evidente, es hace ya muchos años el tranvía, el famoso tranvía de Vélez Málaga, que bueno, pues finalmente va a seguir parado y en este caso, bueno, pues el ayuntamiento ha renunciado a la subvención de 3,7 millones de euros para volver a ponerlo en marcha, argumentando, bueno, que su rehabilitación costaría, bueno, más de 15 millones tras esos 13 años sin servicio, que claro, han sido 13 años sin servicio y abandono total de la infraestructura, y en ese sentido el ayuntamiento argumenta bueno, pues que tampoco el gobierno central ayuda en nada en este sentido. De vuestra parte, ¿sería positivo recuperar ese tranvía o mejor dejarlo estar? O sea que la imagen que da en mitad del municipio para mí es muy triste. O sea, yo lo veo y digo, pero ¿y aquí? Por aquí no circula nada, pero están puestas las vías del tranvía. ¿Sabe usted que el aparcamiento en Vélez Málaga es el aparcamiento más caro que hay de todo el mundo, incluso más caro que el de Mónaco? Y dirá, no me lo puedo creer. Sí, eso es imposible. Se lo voy a decir por qué. Nosotros hemos gastado 40 millones de euros en la infraestructura del tranvía. ¿Para qué? Para que aparquen los coches encima de la plataforma del tranvía. Es decir, que es un buen parking improvisado. Es un gran parking de los más caros del mundo. Bueno, estoy seguro que los parkings en Mónaco son más baratos que en Vélez Málaga. Nosotros ya lo dijimos al principio del mandato, lo vuelvo a insistir, si es por Vox en Vélez Málaga, los vagones a la chatarrería, al desguace y las vigas a la chatarrería. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos con este medio de transporte, un medio de transporte que no llegó a funcionar nunca, que nunca llegó a cumplir los requisitos económicos que se preveían, aquella persona que realizó el estudio económico del tranvía debería estar en la hora del bocadillo, ¿no? Deberían de pasarlo por la quilla, si estuviésemos en el siglo XVI, ¿no? En una galera, ¿no? Menos mal que lo has precisado, ¿eh? Sí, en el siglo XVI, en una galera, porque ha sido totalmente ruinoso para las arcas municipales. Recordar a los radioyentes que estamos pagando cerca de 1.800.000 euros de ese contrato leonino del tranvía. Y una de las condiciones que tenía este contrato, para que ustedes fíjense qué tipo de contrato, era que tenía que haber un número mínimo de viajeros. Si ese número de viajeros no llegaba, el ayuntamiento tenía que hacerse cargo. Pero es que además había una tarifa, que era la tarifa de pago, que no coincidía en absoluto con la tarifa técnica. La tarifa técnica eran 3 euros y la tarifa de pago, creo recordar, Serafín, que sería sobre 1,5 euros. Pues esa diferencia también tenía que pagar el ayuntamiento. Es decir, que la empresa concesionaria no perdía en absoluto. Todo lo teníamos que pagar, teníamos que pagarlo lo que son los vecinos. Y ahora usted dirá, es que los servicios públicos todos son servicios que son deficitarios, por supuesto, pero yo tengo que intentar buscar que, aunque sea deficitario, que nos dé el mejor servicio posible y que llegue a todos los núcleos de población. Serafín, tú me lo puedes decir mejor que nadie. ¿Cómo está el transporte en el resto de los núcleos de población de Vélez Málaga? Totalmente inexistente, y en este caso, como estamos coincidiendo, al final el tema del tranvía es que yo pienso que han sido siempre temas estratégicos. Vélez, o el municipio de Vélez Málaga, es un municipio bastante complejo por la situación de cada uno de los núcleos de población,
pero es cierto de que nunca se ha hecho nada por un plan estratégico de transporte, un plan estratégico de transporte donde los propios barrios que son más inaccesibles, digamos, de Vélez, lo que es el centro histórico, pues siempre ha habido la opción, o en este caso siempre ha existido la opción del pequeño bus, el bus este pequeñito que hay, que es el que ha cedido o el que ha llevado a la gente hacia el centro del pueblo, y nunca se ha hecho un plan estratégico para acercar a la gente a las paradas del tranvía. El tranvía, yo te puedo decir que cuando se utilizaba, y la gente estaba muy contento con él, porque era exacto, era cómodo, era accesible, y evidentemente dejamos de utilizarlo de la noche a la mañana, pero porque nunca hubo un buen plan para hacer llegar a la gente a las paradas principales. No se abrió la segunda parte o la segunda fase del tranvía, que hubiera sido estupendo, porque te digo la verdad, una vez que ya estaba hecho, yo creo que no se llegó a hacer oficialmente, digamos, de una manera que fuese para todo el mundo. No se hizo un plan para que las personas mayores tuvieran un tipo de tarjeta, la juventud que hoy en día recurre mucho a lo que es Vélez y Torre del Mar, pues tuviera un tipo de tarjeta donde o es gratis o en este caso haya una tarifa especial. Una tarifa especial para que lo utilizaran, para que de esta forma hicieran gala de tener el tranvía y de ser utilizado, porque realmente un medio de transporte ecológico, un medio de transporte, digamos, futurista, ¿qué ocurre? Pues que cuando se ha parado, evidentemente, esa estructura se ha perdido, esa estructura se ha deteriorado, los vagones están allí que, como yo digo, parece una película del oeste, cuando te acercas a las vías. ¿Qué parece eso? Es una lástima que se haya dejado toda esta infraestructura que costó tanto y que actualmente no haya un estudio para, no sé, decirte que incluso se pueda utilizar el mismo sistema que hay ahora con otro tipo de transporte mucho más moderno, porque evidentemente estamos hablando de que un tranvía de hace 20 años pues esté deteriorado y esté obsoleto, porque hoy en día la tecnología pues evidentemente va por otros derroteros. Por cierto, pero lo que dice el ayuntamiento es que ya costaría reparar toda esa infraestructura, al menos más de 15 millones. ¿A vosotros os parece razonable invertir esa cantidad de dinero o...? Para nada. Lo que yo digo es que si hay un estudio donde dice que vale esto, pues tendremos que tirar y tendremos que ver otras opciones, por supuesto, para no sé si utilizar algo del sistema que hay existente. Evidentemente, esto no es un tema que se decida de la noche a la mañana, vamos a tomar esta decisión. Habrá que ver todas las opciones para intentar aprovechar lo que hay. Es que al final no sé si ese tipo de vía es utilizable hoy en día en otros tipos de vagones que hay que circulan a través de estas vías sin necesidad de utilizar lo que son las catenarias, que parece ser que hay algún tipo, porque he visto algo que en el centro de Europa se utiliza sin tener que utilizar lo que son las catenarias eléctricas, y en este caso, pues fíjate qué cosa más sencilla, entre comillas. Si quitas esto y el bus o el autobús que va por estas vías es capaz de ser rentable, pues habrá que estudiarlo, pero esto no es una decisión que se tome de buenas a primeras. Esto hay que estudiarlo bien, y ya que llevamos tantísimo tiempo con este problema, pues ver si todavía hay opción de recuperarlo o no. Javier, fíjese usted hasta dónde llega el esperpento de la movilidad en Vélez Málaga. El otro día el señor... Ese contrato que se hizo, que apuntabas antes, el contrato del señor Moreno Ferrer, del anterior alcalde. Yo creo que Subirón, no, sería... Fue Subirón, de Antonio Subirón. Subirón. Entonces, fíjese hasta dónde llega el esperpento de la movilidad en nuestro municipio. El otro día, vuelvo a repetirlo, en esa rueda de prensa triunfalista de nuestro señor alcalde, en su segundo y pico año triunfal, nos presentó 2 autobuses en la Fortaleza. Unos autobuses modernos, sostenibles, Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe usted que a la Fortaleza no llega el autobús? No llega el autobús. Vamos, es que el señor Lupiáñez, de verdad, fue la comidilla de las redes sociales, porque es que este hombre... Lo podía haber presentado en otro lado. Lo podía haber presentado en otro lado, y lo presenta en la Fortaleza, que es donde no llega el autobús, y es una demanda vecinal. Mire, ya por deformación profesional, el tranvía. El tranvía, el municipio de Vélez Málaga es
un municipio que podría ser como una T invertida, ¿no? En la que en el vértice superior nos encontramos con el Trapiche, Vélez Málaga, justo en el vértice inferior tenemos Torre del Mar y a los dos lados de esta alineación pues tenemos Chilche y Lago. El tranvía se planteó de manera transversal, es decir, que iba a coger el servicio desde Vélez Málaga hasta Torre del Mar, pero el resto de los municipios no tiene ramificaciones desde el resto de los núcleos de población, que sobre todo los costeros, Chilche, Benajarafe, Caleta de Vélez y Lagos, ¿no? Entonces, estaba mal planteado. Está absolutamente mal planteado y no tenía esas conexiones o ramificaciones, ya no solo como tranvía, sino como otro elemento de medio de transporte, como autobuses o minibuses que llegasen a estas paradas. Claro. Entonces, todo eso se ha puesto en especial relevancia en el informe que el Tribunal de Cuentas redactó sobre el tranvía de Vélez Málaga, en la que yo tengo ese informe, lo tengo en la mesita de noche como cabecera, como libro guía de qué no hacer en una determinada inversión, porque se hicieron tal cantidad de desmanes que la verdad que es un vivo ejemplo. El tranvía de Vélez Málaga es un vivo ejemplo. Nosotros se ha evaluado la posibilidad de revertir la situación de todas las vías, de todos los viales por donde pasa el tranvía, y la cuantía económica ascendía hace algún tiempo a 8 millones de euros. Habría que plantearse ese debate que el señor Lupiáñez dijo que iba a hacer mediante una consulta popular, que al final no ha hecho, otra de las grandes mentiras del señor Lupiáñez, que qué hacer con el tranvía. Y una de las posibilidades que podríamos plantearnos es la de revertir la situación de estas calles, de estas avenidas que quedaron fracturadas con las vías del tranvía y que ahora mismo se encuentran paralizados, ¿no? Una de esas alternativas sería pues volver a convertir la avenida Juan Carlos I pues en esa gran avenida de 4 carriles, que ahora mismo está funcionando como 4 carriles, pero con las vías del tren, que está hiriendo, ¿no?, ese pavimento de esa avenida. Tarde o temprano habría que... Ese debate hay que planteárselo más tarde o más temprano, o que el Ayuntamiento de Vélez Málaga tenga una apuesta decidida, no solo como ayuntamiento, sino con otras administraciones supramunicipales, como podría ser el Gobierno de la Nación, y decir, oiga, señores, para poner esto en funcionamiento hace falta tanta pasta, suelta la pasta o esto no podemos ponerlo en funcionamiento. Hombre, no tiene pinta de que si hay un gobierno de otro color, un gobierno nacional de un color y el de un municipio es de otro, no tiene pinta de que vaya a salir adelante. En este caso, bueno, un gobierno socialista a nivel nacional y un gobierno popular, ¿no? En cualquier caso, efectivamente, también va a costar un dinero, ¿no?, arreglar, digamos, todas esas avenidas y dejarlas como estaban antes del tranvía. Eso también cuesta. Sí, pero el coste, tal y como se vio hace unos años, es bastante menos que el implantar y de nuevo volver a poner en funcionamiento el tranvía. Ojo, ¿En cuánto lo ciframos? Eran 15 millones de euros. 8 millones de euros era poner las calles de nuevo en torno a su situación primitiva antes de la construcción del tranvía y poner el tranvía en funcionamiento pues más de 15 millones de euros. 15 millones, pero hay una subvención de 4. Correcto. Entonces serían 9. Más o menos, o 10, pongamos 10. Correcto. 10 millones y 8 millones es dejarlo asfalto otra vez como antes. Tampoco la diferencia es tan grande. O sea, son 2 millones de euros. Que hay que plantearse ese debate. Pues Serafín, sobre esa cuestión. También. Pues efectivamente es una cuestión que hay que tomarla muy, muy en serio y ver exactamente de los números que estamos tratando. Yo recuerdo que cuando se hizo o cuando empezaron las obras del tranvía, fíjate que me considero que era pequeño y decía, qué lástima, ya de esta forma no va a poder llegar un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, no va a poder llegar porque evidentemente teníamos ya fracturada la avenida más importante de Vélez. Entonces, desde el momento en que se hizo, hubo un antes y un después para el municipio de Vélez. Ese tranvía, ese armatoste, esas vigas para las catenarias de toda la avenida de Artelle, hubo un antes y un después de la decisión del tranvía
y evidentemente yo pues pienso que ya con el paso de los años pues creo que no hubo un buen estudio tanto de población como de esquema para este tipo para este tranvía, donde durante un tiempo también se hizo como o se excusaban diciendo de que era la parte, digamos, una de las partes que iba a promocionar el intento de corredor ferroviario de la Costa del Sol, que es cierto que si hubiera existido, pues sí, evidentemente desde Vélez hasta Torre del Mar, utilizando el tranvía, en Torre del Mar tendrías una parada para el tren litoral, pero estamos hablando que son años luz hoy en día, y entonces pues es cierto que se ha quedado todo muy atrás. Lo que es cierto, y yo quiero, digamos un poco ya, para resumir un poco esto, que la decisión de lo que es el tranvía no es una cosa que se haga de la noche a la mañana o en cuestión de días. Esto hay que hacer un buen estudio, porque ya que llevamos lastrado una pila de años este problema, que la decisión no se haga a la ligera y no se caiga en determinados errores que puedan condenarnos, digamos, de nuevo por otra decisión, otra decisión política que haga que al final pues todos los ciudadanos del municipio se vean digamos con este problema para eternamente, y esa sería un poco la historia. Bueno, pues Serafín Pérez, muchas gracias, concejal de Andalucía por sí, muchas gracias por venir. También a ti, Javier Herreros, portavoz de Vox. Nos hemos quedado sin tiempo y vamos a dejar a nuestros oyentes con la emisión nacional, con ese informativo del mediodía. Hasta ahora. Gracias.